Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo testimonio con Maite de Sant Andreu de la Barca, que es una localidad cerca de Barcelona. Y aquí tenemos a Maite. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues a ver, Maite, empecemos directamente con el tema. ¿Qué es lo que tenías Ujú. tú? Bueno, yo te voy a explicar brevemente lo que yo he notado desde siempre y hasta dónde he llegado. Yo recuerdo siempre de pequeñita pues tener ciertas obsesiones, sobre todo de orden, de superstición y bastantes miedos, ¿vale? Vale. Pero bueno, vas tirando, te piensas que tú eres así, que bueno, ¿qué vas a decir, no? Pues yo soy así. No se lo cuentas a nadie porque te da como un poco de cosa, porque ves gente que es como más extrovertida y demás, y tú, pues bueno, vas aguantando con esas manías. Manías y miedos, eso desde pequeña. En la adolescencia sí que es verdad que Ujú. las noté como más intensas, Ya. ¿sabes? Como también más miedos, más manías, Sí. pero bueno, no les hacías caso. Te pensabas que pues era lo mismo, tu manera de ser, no se las cuentas a nadie tampoco, ni siquiera a Ya. amigas, ni a amigos, ni tus padres, ni Típica. nada. Y bueno, quizás pues vas acumulando un poquito de entre miedos y manías y ese nerviosismo, pues vas acumulando pues en tu inconsciente pues algo, ¿no? Eso va huyendo, ¿no? Y Sí. entonces recuerdo que el estallido final fue, bueno, el final no, el primer estallido fue cuando con 19 años murió mi padre. Entonces, claro, la primera sensación, aparte de que se te muere tu padre, tienes 19 años, eres una cría, no has empezado a vivir, porque yo es que es verdad que trabajaba, pero sí que una de las cosas que me pasaba en la adolescencia es que como tenía muchas comeduras de tarro, Ya. no tenía tanta concentración. Entonces, digamos que yo dejé los estudios en el COU Ujú. y cuando murió mi padre, sí que trabajaba, pero estudiaba por las noches y eran 3 horitas, o sea, para ir sacándome algo más, pero algo intenso no podía, no me veía capaz. Ya. ¿Qué te pasó? Y Entonces, bueno, ¿qué notas? ¿Qué exacto, la sensaciones tienes? sensación fue, murió mi padre, se me cae el mundo encima, ¿y ahora qué? Y una sensación rara que yo sentí, que me sentí culpable desde entonces, es que me alegré o dije, Claro. menos mal que se ha muerto, Vale. menos mal que se ha muerto. Claro, ahí Ujú. seguro que te entró el toque de pensar, Sí, ostras, yo me he alegrado sí, que mi padre se exacto, sí, y muriese, dije: y "Ostras, seré mala, soy una seré psicópata una de... psicópata", Exacto. exacto, seré una retorcida. ¿Y cuánto Entonces, tiempo te duró esa duda, amenaza? años, Años. Y fíjate, ¿tú años. qué hacías cómo compulsionabas con ese tema? Bueno, pues, me decía que bueno, que podría ser mala. Sí, pues claro, te venía eso a la cabeza, como que te lo creías y te lo decía tu cabeza, ¿Pero qué hacías tú para te lo creí. paliarlo? ¿Qué hacías? Porque siempre en el Para TOC, remediarlo, quieres claro, decir, en para el TOC, evitarlo. No, exacto. me venía y es que me sentía como, vale, o sea, no es que lo aceptara porque no me gustaba esa idea, pero quedaba ahí. O sea, era una duda ahí que quedaba Pero no hacías, y por entonces, ejemplo, pero fíjate, Maite, no hacías algo como ujú, pensar, bueno, pero si yo nunca lo haría, razonar contigo misma. Hombre, pero sí, si eso yo a mi sí, padre lo quería, pero hombre, pero exacto, sí, eso sí, eh, eso sí. yo Sí, esto, y yo el no soy razonar, así, yo no soy así. exacto. Y además yo Sí, quería a pero mi te, padre. A ver qué siento. No, no, ¿ves cómo siento que sí que lo quería? No siento lo contrario. Sí, eso era el diálogo interno. Yo creo que con esa edad el diálogo interno era súper intenso. Es decir, Y porque fíjate, entonces, en el TOC siempre ujú, hay una compulsión, aunque sea mental. Es decir, yo lucho contra ello de alguna manera, aunque sea mentalmente, ¿eh? Diciéndome, pero yo no lo haría, no sé qué, sí, no sé cuántos. Y entonces estoy con el tema todo sí, el puñetero día. Pero esto, ¿sabes? Porque precisamente cuando uno se cura es cuando lo acepta y dice, vale, pues me voy a sentir como eso a tope y lo acepto todo y adelante. Y sí. entonces se va. Sí, yo me lo Pero, decía, pero esa sensación quedaba ahí. Y es que no tenía ni idea de por qué sentía esa sensación. Es que yo ahora te lo estoy contando desde la distancia y claro, porque
desde que descubrí que eso con 19 años era TOC, mm, madre mía, he ido desgranando cosas, porque con esa edad me venía esa Claro, duda porque de, Maite, una pregunta. sí, Ahora más o menos ¿cuántos años tienes? Si se puede preguntar. 49, Vale, sí, 49. vale. Ujú, Me pareces mucho más joven, hay que decirlo. gracias. Oye, Maite, vale, 49, pero claro, esto Sí, siguió porque tú, sí, digamos siguió y siguieron con más dudas. Sí, sí. que has sabido trabajártelo y te has sabido curar de todo esto hace poco. Sí, hace poco. Vale, Hace poco entonces, yo descubrí, sí, dime. en los últimos años, ¿qué tox tenías? Vale, pues todo tipo de TOCs, porque ahí empecé a acumular ISIS. Vale. ¿Y si no seré una buena madre? ¿Y si no tengo un buen trabajo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Ahí empecé a acumular miedos, inseguridades y más TOCs de comprobación, Por de ejemplo, superstición. de comprobación o superstición, ¿cuáles hacías, por decir algo? Sí, de superstición, por ejemplo, tenía una manía de que tenía que llevar en el monedero una estampita de ¿No? alguna virgen. Y mira que yo no soy nada beata. Pero bueno, como vivíamos con mi abuela sí que es verdad que tenía ese hábito, ¿no? De tener estampitas y ¿Algún demás y otro de rezar. de comprobación, sustitución? Sí, de comprobación. ¿Cómo qué? Por ejemplo, comprobación yo creo que lo he tenido toda mi vida. El Vale. de ¿Qué hacías? comprobar que llevas en el bolso, que llevas las llaves, que llevas el monedero, que has metido en el estuche los colores, ¿Y que, cómo lo comprobabas eso? bueno, pues a lo mejor me iba con el bolso, en el caso del bolso, me iba con el bolso y a lo mejor cuando estaba picando el ascensor decía, ay, he metido el no sé qué, me ponía a buscar y es que no lo encontraba y tenía que volver a casa y a lo mejor lo encontraba y así con muchas cosas. O sea, tenía que comprobar que hubiera desenchufado la plancha, que hubiera Pero solo desenchufado... una vez, por ejemplo, solo comprobabas una vez y ya te iba así bien. No, muchas veces. Había veces, hubo una vez que ahí me rayé mucho, ya era más mayor, que eché la puerta de casa para irme y volví al ascensor y dije, la he cerrado y volví. La abrí y la cerré. Y otra vez a la altura del ascensor dije, pero la has cerrado y volví. Y ese día fue que lo repetí unas 20 veces. Hasta que O al sea, final te pudiste ir hasta a que al trabajar. final sí, al final sales, pero sales con mucha ansiedad y sales con Maite, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Claro. Pero si la has cerrado, si ¿Qué sabes que más, la has cerrado. qué más síntomas tenías justo antes de autotratarte bien? Lo que más te Em, molestaba, ¿qué era? sí, bueno, era el tema de las comprobaciones, ese era horrible. Y luego también yo he tenido mucho toque mental de, ¿Cómo que? por ejemplo, mira, este fue gordito y es que cuando yo me quedé embarazada de mi hija tenía 29 años y me vino a la cabeza hipocondría, pero con respecto al feto, Sí. no con respecto a mí, porque yo nunca he tenido miedo a morirme yo. He tenido miedo quizás a que se mueran mis hijos. Entonces, a partir de que me quedé embarazada de mi hija, empecé a creerme bueno, que cada vez que me hacían una prueba, pues me iba a salir mal. Y entonces, pues compulsionaba en el sentido de que en aquella época, no recuerdo si había internet, pero me acuerdo que me compré varios libros Ujú. para buscar sobre eso, pero para buscar la solución, no para buscar que me diera más ansiedad, como he visto después que hay que exponerse y tal. No, no, buscaba aliviar esa duda. Y durante todo el embarazo me lo pegué así. O sea, cada Vale. vez que me Y hacían una prueba, no ibas al dime. médico para reasegurarte de que estuviese Sí, bien, también tal? cuando me tocaba ir a la comadrona, le preguntaba, oye, ¿me tendrás que poner la vacuna? Porque yo soy RH negativo. La vacuna, que sí, que ya te avisaré. Cuando volví a ir, ella centrada en el peso, en que no me engordara, en que la tensión, en que... y yo esperando que acabara de echarme toda esa charla para yo decirle, bueno, ¿y la vacuna? Que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, que ya te avisaré, que no sé qué, pero es que no sé qué, y es que, y si me pasa, y a veces me daba cuenta de que las ponía nerviosas, pero yo tenía que satisfacer esa duda. Oye, Y recuerdo, dime. Maite, ¿y qué has Ujú. hecho? ¿Cómo has hecho
¿Cómo has aplicado los 4 pasos? ¿Qué exposiciones has hecho? Cuéntanos. Bueno, pues ya nos vamos te explico cómo ya brotó todo y así ya nos vamos directamente a cómo descubrí la técnica. Ujú, En el 2018 ya me da un ataque de ansiedad brutal conduciendo y me fui a un hospital y lo típico, te ponen la pastillita ahí y te dicen, bueno, si te encuentras peor, vuelve y tal. Y entonces pues ya me vi yo que estaba súper nerviosa, súper ansiosa, me venían muchas, y sí, muchas ideas ujú, imaginarias de a mis hijos les van a pasar esto, le va a pasar, me va a pasar a mí con el coche, que me voy a quedar tirada. Nunca miedo a la muerte, miedo a sufrir sobre mm, todo. Y entonces decido ir al psicólogo, mm, pero en aquel momento tenía tal atoramiento mental que al psicólogo lo que le empecé a contar, yo llegué a la consulta y lo primero que hice fue echarme a llorar, mm, porque yo qué sé, no era por apuro, era porque no puedo más. Y empezó a tratarme una depresión que me dijo que tenía como caballo, que yo estaba más siempre entre el pasado y el futuro que no en lo mío. Entonces me empezó a enseñar la terapia cognitiva, ah, ¿vale? También me enseñó a meditar. mm, Eso me relajó mucho, eso mm, durante el año 18 y 19. Pero en el 19, como yo ya mentalmente estaba bastante despejada, porque hasta entonces había estado súper atorada con mis preocupaciones, pues leyendo, porque él me aconsejaba libros para leer y demás. Leyendo, no recuerdo qué libro, leo sobre el TOC y digo, pero si yo he tenido toda mi época esto. Y fui a la consulta y le dije, doctor, yo tengo TOC, porque ujú, esto que te vengo explicando últimamente, ¿vale? Porque ya habíamos, digamos, salido de la ansiedad, de la depresión y demás, digo, pero yo sigo teniendo estas manías, estas comprobaciones, estas neuras, ujú. estas cosas que a veces me están ahí todo el día dando la murga. Y dice, sí, eso es TOC. Dice, pero eso no se cura. Digo, ¿cómo que no se cura? Entonces, sí que es verdad que desde el 18 hasta estas palabras que yo le estaba diciendo al doctor, la Ujú, psiquiatra me mandó una medicación y eso menguó un poquito en intensidad, pero claro, aparecían. O sí, sea, sí, sí. si antes aparecían al 100% ahí, ¡guau!, Ujú, ahora aparecían al 25%, pero aparecían. Y ujú, cuando aparecían, eran muy incómodas y, bueno, angustiosas, ¿vale? Y me dijo, esto no se cura. Bueno, pues, ¿para qué me dijo eso? Me entró una tristeza. Bueno, pero podemos ir con la meditación o no. Digo, bueno, entonces llegó noviembre de 2020 ujú, y os descubrí a mm, ti y a Toño. mm. Vi un Un directo con testimonio Toño. que yo Sí, hice el de con Toño. que es Antonio Fernández, para la gente que Sí, nos está exacto. viendo. Es Sí, Antonio sí, sí, Fernández sí. de México, que Sí, que precisamente desde aquí le doy un abrazo enorme porque me ha ayudado mucho es uno de y los bueno. primeros testimonios que hicimos y Ujú. tú le escribiste a Antonio, te estuvo ayudando Mm, también y sí, 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 entonces ahí empezaste a hacer exposición. ¿Qué exposiciones sí. hiciste? Uf, ahí me costaba un montón porque me daba mucho miedo. Me ¿Qué daba cosas mucho miedo. hiciste? Mira, algunas te explicaré que algunas exposiciones las he ido yo haciendo con el tiempo de manera intuitiva. O sea, Pero esas que ahora yo que hiciste, en ese sí, momento que con Toño, hiciste, qué pues mira, exposiciones eran? en aquel momento me molestaban mucho los ruidos Sí, de las máquinas, sí. pero se me metía el zumbido en el oído. Ese era uno de los toques de ese momento. ¿Y qué Entonces hiciste? Toño me decía, te tienes que exponer, te tienes que poner. Pues ¿qué hice? Como le decía a él, digo, como pilló noviembre, diciembre hacía frío, pero yo me subía al terrado de mi casa Muy y bien. me ponía a escuchar las máquinas de los aires acondicionados o Muy las bien. calefacciones. ¡Ah! Sí, pero Era horrible. Rafael, sí, te lo prometo. ¿Y, Yo y ahora, salía llorando. y ahora cómo estás de eso? De eso mucho mejor, Ya no te mucho molesta el mejor. ruido, mucho menos. Mm, Me molesta un poquito, por eso te dije la Pero ha conversación bajado muy anterior que, poco. hombre, ha bajado la intensidad ¿Qué más? de todos los TOCs, han bajado. Qué otras exposiciones? Sí, en otra exposición fue que tenía un TOC de que me iban a meter un virus Vale. en mi ordenador, en mi móvil, en todas partes. ¿Y por qué fue? Porque vi una noticia en el telediario sobre el tema.
venga a hablar de lo mismo, venga, venga. ¿Y Luego cómo te también, exponías? ¿Cómo te exponías a sí, eso? ¿cómo me exponía? Pues primero mentalmente, porque yo he hecho mucho mental, porque como tengo mucha imaginación, me sobra imaginación, En- me imaginaban que me iban a robar la cuenta del banco, que me iban a dejar a cero, que el banco no me iba a devolver el dinero, que la policía no me dejaba hacer una Muy denuncia, bien. Entonces, fíjate, barbaridades. fíjate, Ujú. Maite, imaginabas lo peor de ese temor, Mm, de sí, esa duda, amenaza. Imaginabas lo peor, lo peor, lo exacto. peor y te aguantabas. Sí, sí, estuve mucho tiempo compulsionando. Compulsionando quiere decir buscando la posible solución. Si es que he abierto el link, que en la vida abrí el link, pero mi mente me decía, ¿y si has abierto el link? Pero entonces ¿Sabes? lo que hacías es no compulsionar, te obligabas a no Exacto, revisar si habías tocado o no exacto, habías tocado el correo ese exacto. abierto Ya con el que no, te podían haber exacto. timado. Sí, O sí, sea, sí, por ya lo me tanto, exponía. tenemos que, fíjate, dejar de compulsionar y encima tenías que imaginar todos los días que Sí, sucedía esa duda amenaza, ¿verdad? uf, sí, 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 lo pasé Muy bien. mal, lo ¿Qué pasé más? O mal, sea, me duró tiempo. Estuve, digamos, ¿alguna exposición más? sí, sobre todo la del coche, la de quedarme tirada en la carretera, que esa ha sido ¿Cómo mi iba fobia eso? desde, bueno, eso era que iba conduciendo y como siempre cojo la P7, pues me imaginaba que pinchaba la rueda y que me iba a quedar tirada. Y eso era una de esto, pues nada, la exposición era que a veces estaba en la oficina y cuando me venía el pensamiento de ahora en breve vas a salir y te puedes pinchar la rueda o lo que sea. Y pensaba, pues pinchas la rueda, el coche encima te hace así, te vas al arcén, te pegas un golpe, en fin, me imaginaba que daba vueltas. O sea, que A veces, hiciste una cosa también muy interesante para la gente que nos está mm, viendo, que fíjate, ujú, nosotros siempre decimos, o en mi libro, en Sin Miedo está explicado, que cuando hacemos la exposición, hay una exposición que llamamos programada, que es que yo digo, mm, vale, 3 veces al día o 5 veces al día voy a imaginar lo peor de mis temores TOC. Entonces lo sí, pienso. Pero luego hay una exposición que también llamamos espontánea, que es que cuando venga sí, solo la idea y el miedo, lo sí, elevo, lo elevo, total. le doy más fuego ahí y que sea lo que Dios quiera. Yo básicamente, ujú, básicamente mis exposiciones, aparte de algunas que he programado, sobre todo mentales, de dudas mentales, de incertidumbres mentales y demás, que esas me las he programado o he dicho, venga, ahora voy a tal. Eso se lo decía a Toño. A veces me viene alguna cosa en el momento y me pongo a ello. Pero claro, al principio, es lo que te decía, al principio no lo hacía bien, no lo hacía del todo bien, bien, porque me daba miedo, me daba mucha angustia. A mí me sube como un ardor en el estómago hacia la cabeza y siento una calentura en la cabeza como si me fuera a estallar y esa sensación te da miedo. Y luego, cuando ya eres consciente de eso, dices, pero si no te va a estallar la cabeza. Pero hasta que llegas a eso, evitas. Y lo que menos hay que hacer es evitar. Hay que meterte en la sensación y que te arda el estómago. Y que te arda el estómago. Y otra exposición de la que también he hecho, el otro día te comenté que yo trabajaba para el sector funerario, ¿vale? Sí, Y que uno de mis grandes miedos es que a mis hijos le pasara algo. claro. Pues claro, yo en el trabajo tengo ataúdes. Ah, anda. Pues sí, solo ataúdes por eso. Pero a veces los miraba y me iba a los de las medidas que podían ser los de mis hijos, que fíjate que esto suena tétrico y paranoico. Me lo imaginaba y me ponía a llorar, Anda. me ponía a llorar. Pero era la manera de eso, Sí, de sí. afrontar Es una ese miedo. exposición fantástica. Te entraba Sí, pero todo el ardor y que el tu cabeza ardor te va a estallar. y yo cuando me he puesto a llorar ya es que no, ya no, o sea, era el Ya, máximo, ya más no podía. Sí, mi de esto es cuando estoy llorando es que ya no puedo ya más. está, ya es el Por- máximo. Perfecto. sí, y Oye, entonces Maite, pues nada, ¿y ahora dime. cómo estás de 0 a 100 entre esta superación del TOC? Porque llevas unos meses haciéndolo. Sí, ¿Cómo estás? sí. Pues mira, no estoy curada porque Ujú. todavía noto unos pequeños miedos por ahí que llegan, lo que pasa que ya sé cómo controlarlos, ya los bloqueo. ¿Cómo dirías? Estoy un 85%, Qué se bueno. O podría sea, decir. ha bajado Sí, muchísimo, ¿no? Es una maravilla. sí, sí, pero sobre todo fue, me faltaba,
porque aunque yo hablaba con Toño y veía tus testimonios y he leído mucho, porque a partir de que me he Ah, metido en este mundo, se me ha abierto mucho la mente, hasta que no leí tu libro, Sin miedo, sin miedo. me faltaba cositas, matices, ¿sabes? Porque, claro, solo se dice que es afrontar, aceptar, flotar, dejar, pero hay muchos matices que cuando estás metido en el ajo tienes que saberlos, porque si no haces una exposición al 100%, Sí, no te no vale. va a funcionar. No, porque era lo que me estaba pasando de enero a mayo, que he mejorado, Sí. pero claro, no acababa de esto porque había cosas que me saltaban, no las tenía en cuenta y eso ahora estoy a un O 85%. sea, Sé que no estoy. de mayo, digamos, a Sí, junio, septiembre desde que ahora, salió, sí, desde junio he que salió mejorado el libro hasta muchísimo. ahora, le has dado más caña Sí, y has visto una mejora mucho más sí, importante. sí, ya Que voy por la segunda vez. Sí, además es porque lo has leído y te has puesto mucho más sí. intensamente y mucho mejor, ¿verdad? Sí, me faltaba comprender algunas cosas, porque Claro, tienes claro. que comprender algunas cosas. Hay algunas cosas que son, con solo leer se te escapa, Oye, Maite, pero pues entonces es fantástico porque lo que podemos sí, hacer es dentro, yo qué ujú, sé, dentro de 6 meses, por ejemplo, de acuerdo. hacemos otro y ya verás que podremos decir que habrás llegado ya a un 95% o a un Espero, 100%. o me haya pasado, o sea, una experta. Claro, claro. No, No no, espero ser seguro. experta, pero sobre todo es que hacer esto no solo es por ti, es que acompaña al resto de personas que conviven contigo. eh, También repercute en el trabajo, porque estás más concentrada, estás más relajada, estás más mejor. Bueno, repercute en todo. Entonces, pues bueno, yo desde aquí animo a que sigas haciendo esto, Ah, a que se gracias. visualice mucho, porque hay muchas personas que como yo no se lo decíamos a nadie y eso Claro. se sufre mucho porque ya no es miedo a morir, que te mueres y ya está, es que todo lo que hay antes de morir, como se sienta se pasa muy mal Bueno, y nada. y también le puedes decir a tu psicólogo, le puedes decir, oye, mira, esto también funciona muy bien. Dejé de ir, dejé de ir. Dejé de ir porque mi intuición fue, si me está diciendo que no, y sin saber todavía que había un método, porque mi intuición fue No que, puede que, ser. que Yo me quiero curar y punto. sí, 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 es como si yo qué sé, tengo una enfermedad, un cáncer y me Claro, dicen, no, es que, no sé, córtame lo que sea, pero yo quiero seguir viviendo. claro, Esa fue claro. mi de esto, que muchas de las cosas, aparte de que este último empujón con tu libro y el saber la técnica es lo que me ha pegado el empujón, sobre todo lo que me ha ayudado mucho es el humor, el Mm, sentido del humor. qué bueno. Sobre todo eso, no dejar el humor de lado porque la vida te manda muchas de esto y sobre Bueno, todo y eso. tú, que buscaste soluciones y dijiste, no puede Sí, ser sí, esto. sí, No me voy sí, a quedar fue una así. O cosa sea, es que, decir, no, la verdad es que lo he pasado mal, pero tampoco me he quedado quieta del todo. Sí que es claro, verdad que de lo que me arrepiento es de no haber pedido ayuda antes. Por ya, eso a la gente, por favor, si se exacto. encuentra alguna cosita, que se lo diga a sus amigos, a su madre, a su padre, a su hermano, tal. Sí, porque Que también que no culpe. Sí, sí, alguien decirte, puede mira, hay saberlo. este libro, hay Claro. esto otro. Que esto del TOC no hay que echarle la culpa a nadie, ni siquiera a uno mismo. Yo he No, aprendido mucho a partir de todo esto que me ha pasado, que la culpa no es ni mía, claro. ni de mis padres, ni de nadie. No, Esto no. es algo que te viene y que te lo tienes que trabajar tú, aunque te ayude un psicólogo, Exacto. Sí, porque tú porque has sido duro, tú por ayudas. cierto, eso que lo Sí, suelo, el trabajo incluso, de ponerte bien. sí, sí, porque yo ya te digo, cuando yo me pongo a llorar es que ya no puedo más y he llorado, Pero ¿ha he valido la llorado. pena? Sí, por eso es que sé que habrá mucha gente ahí que esté agazapada porque le da vergüenza, porque, ay, si lo digo y mi jefe se entera, no pasa nada. Hay mucha gente que lo tiene Claro. y gente, bomberos, Sí, policías, sí, amas de sí. casa, niños. Lo Sí, más de esto es sí, que sí, los sí, sí, niños, total. porque yo ahora que he hecho la vista atrás, me doy cuenta que yo lo he tenido desde Claro, pequeña, claro, matices, claro, 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 matices, claro. porque cuando eres niña eres más feliz, eres más happy, no, no tienes la cabeza tan, bueno, no eres tan consciente de las Pero problemáticas de bueno, la hay vida. niños que les da fuerte de pequeños también, ¿eh? Eso Entonces, era uno de los miedos que me daba a mí para con mis hijos, eh, ¿sabes? Es lo que te dije el otro día. Yo cuando me ha pasado todo esto,
cuando he hecho las exposiciones, intento que no me vean, Mm. ¿vale? Que hay que mostrarle a los niños la realidad, pero las exposiciones no quiero que me vean tan débil, vaya a ser que ellos capten algún Lo miedo, copien, sí. capten algún miedo. Es la sensación del miedo. Bueno, ahora Capten algún miedo y ya está. en todo caso, ahora sabríamos cómo podrían Sí. resolverlo, así No, que nada, ya estoy yo ahí claro, claro, por con si el acaso. ojo encima y Maite, bueno, ha sido maravilloso tu testimonio, súper bueno, es fantástico y sobre todo vamos a hacer esta segunda parte dentro de unos meses, que entonces ya sí, será fantástico, el broche de oro, porque ya bueno, todo el mundo podrá ver como las dos fases, ¿no? Una fase en la que estabas mega bien y una fase en que ya te pusiste bien del todo. sí, Y sí, sí. en Vale, de base a acuerdo. qué? Al trabajo, simplemente, es lo que hay que hacer. Sí, hay que trabajar. Es como todo en la vida. En la vida yo creo que estos 4 pasos tendrían que estar para muchas cosas. Sí, 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 No solo sirve, para el tema emocional, sirve para muchas cosas. sí, Para muchas cosas, exactamente, porque a veces nos va mal en alguna cosa porque no aceptamos según qué circunstancia. exacto, Y a veces que no te queda otra. Otra sí que es exactamente. verdad que, bueno, depende de lo que sea, no tienes que conformarte, no tienes que aceptarlo, como me pasó a mí con la Sí, respuesta sí, sí, sí. del psicólogo, que es, Pero a ver, tengo que agradecerle afrontar, sí. mucho. Sí, El primer afrontar, paso de sí. afrontar está ahí, ¿no? Y eso nos lo enseña Sí, de manera sí, maravillosa sí, este método también. Pues sí. Y luego, bueno, Maite, ha eso. sido un placer y nos vemos dentro de muy poco. Te mando un beso muy grande. Muy bien. Muchas gracias. Igualmente Ahora. para ti. Gracias